Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe del Señor Jesucristo y en la fe también de su palabra. De la misma manera, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio. Un estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia, un corto tiempo de paz que Dios nos está ofreciendo. Dios no quiere, dice, que se pierdan, especialmente los que conocen su palabra, y también no quiere que se pierdan los que no conocen este evangelio en el mundo. Por eso Dios está alargando el tiempo, pero una vez que los acontecimientos finales comiencen a desarrollarse, los acontecimientos finales serán muy rápidos, sorpresivos. Entonces hoy debemos aprovechar el tiempo para poder estudiar, para poder estar informados, para conocer la verdad y tener la verdad en nosotros. Vivir por experiencia la salvación, la vida cristiana. Estamos estudiando esta serie de estudios muy especiales y muy básicos e imprescindibles para ser un verdadero cristiano y para beneficiarse con el plan de salvación. La salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Estamos en el estudio número 334 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. La Biblia dice: el justo vivirá por la fe. El verdadero cristiano salvado debe vivir por fe. No dice el pecador vivirá por fe. Hay que tener en cuenta las expresiones y la forma en que están escritos estas revelaciones, que son de vida, o si entendemos mal pueden ser para nuestra muerte y perdición. El justo vivirá por la fe. ¿Y quién es el salvado? El salvado es el justo. Por eso, en los estudios que hemos realizado ya, cuando el verdadero creyente experimenta esa salvación por fe y gracia, aceptando el llamado, aceptando la palabra de Dios y reconociendo su condición pecaminosa, humillándose con fe verdadera, experimentando un arrepentimiento verdadero y renunciando a nuestra vida carnal, humana, pecaminosa, y renunciando a todo lo que tenemos en este mundo y a todas las cosas de este mundo, estando dispuestos a ya no vivir en esta vida de pecado carnal, egoísta, sino dispuestos a recibir una vida nueva en Cristo Jesús, estando dispuestos a renunciar al mundo, a dejar el mundo en el momento oportuno, en la forma correcta, que el Espíritu Santo, por el poder de la gracia de Dios, pueda libertarnos, pueda desprendernos de todo lo que pueda impedir una vida cristiana de santidad. Y luego necesitamos confesar esto a Dios y confesar también al mundo de que nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo, sino solamente estamos ahora de pasada. Nuestra ciudadanía debe estar fijada en el cielo. Y si así nosotros entendemos este plan de salvación
por la dirección del Espíritu Santo y la gracia de Dios, entonces estaremos dispuestos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, a recibir a Cristo en nuestra vida, para que Cristo pueda tomar el control de nuestra vida, para que Cristo limpie nuestra vida y nos dé una nueva vida, para lo cual necesitamos entregar nuestra voluntad, entregarle nuestra mente, nuestra vida, todo lo que somos y lo que tenemos, para que Cristo actúe, empiece la obra de salvación. Sea corta o larga, la obra de salvación es la obra de Dios en el hombre, pero el hombre necesita depender de Cristo, depositar una entera confianza, entregando nuestra vida en sus manos poderosas y aceptar el perdón que ha provisto, la justificación por la fe, aceptar la justicia de Cristo, la vida sin pecado perfecta de Cristo para que sea implantada en nuestra vida, para que por el nuevo nacimiento y la conversión verdadera podamos recibir el carácter de Cristo, el amor de Dios en el corazón. Así se recibe la salvación por fe y gracia. Esas son las condiciones. Pero una cosa es recibir la salvación por fe y gracia, nacer como salvados con el carácter de Cristo. Pero otra cosa es, para entrar en el reino de los cielos, necesita un carácter perfecto, una vida santa, una vida llena de obras buenas de Dios, una vida de luz, que con la gloria de Cristo el creyente verdadero pueda iluminar el mundo. Esas son las características o las condiciones para entrar al reino de los cielos: santidad, justicia, perfección. Pero el ser humano salvado, pecador arrepentido, no tiene esa condición, no llena esas condiciones humanamente. Entonces se debe en el nuevo nacimiento ahora experimentar, aceptar, hacer un pacto con Dios. Hacer un pacto implica aceptar la salvación, aceptar que nosotros estamos dispuestos a recibir esa vida de Cristo, confiar plenamente en Cristo para que Dios pueda obrar esa santificación en el verdadero creyente. Segunda Tesalonicenses 5:23 dice: el Dios de paz os santifique. No es el hombre el que tiene que santificarse, el que tiene que purificarse, el que tiene que prepararse, el que tiene que mejorar su vida humana, carnal, no, sino Dios santifica a la nueva criatura, al hombre espiritual. Si nos mantenemos, dice, unidos a Cristo, si permanecemos en Cristo, como dice San Juan, capítulo 15, 1 al 6, si dependemos de Cristo, si vivimos por fe, el justo vivirá por la fe. La fe es vivir en unidad, en conexión con Dios. No la fe de los demonios, porque los demonios creen en Dios que existe, que es poderoso, y tiemblan, pero no quieren entregar su vida a Cristo, no quieren vivir dirigido por Cristo, por el Espíritu Santo. Ellos quieren ser independientes. Entonces no es fe verdadera. Entonces necesitamos la fe de Jesús. En el nuevo nacimiento, el verdadero creyente recibe un nuevo corazón, recibe el amor,
recibe la ley de Dios en el corazón, recibe el Espíritu Santo, recibe la mente de Cristo y recibe también el carácter de Cristo. Ahora sí, creciendo, desarrollando, puede producir los frutos del Espíritu y estar ya preparados, aptos para el reino de los cielos. Lo único que el verdadero creyente, el salvado, llevará al cielo es un carácter perfecto en Cristo Jesús. En otras palabras, la vida de Cristo en el creyente. Ahora sí, cuando termine el tiempo de gracia, cuando Cristo venga por segunda vez a este mundo, el hombre carnal, el yo, la naturaleza pecaminosa, corruptible, quedará en este mundo, desaparecerá. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la venida de Cristo, el creyente verdadero con el carácter de Cristo será transformado de mortal en inmortal, de corruptible en incorruptible. Ahora sí, ya no existirá más el hombre viejo, el hombre carnal, con corazón egoísta, para que pueda caer en pecado. Ya no hay lugar para el pecado. Pero mientras el verdadero creyente que recibe la salvación por fe y gracia en la verdadera conversión, en el nuevo nacimiento, ahora tiene que ocuparse en esa salvación, tiene que permanecer. Por eso Jesús dijo, el que perseverara hasta el fin en Cristo Jesús, éste será salvo y entrará al reino de los cielos, a la vida eterna y vivirá en la nueva tierra. Al reino de los cielos, a la nueva tierra, no puede ingresar el ser humano con corazón pecaminoso, con mente carnal. Necesita ser santo. Entonces, ahora lo que estamos estudiando es que el verdadero cristiano ha hecho pacto con Dios, y ese pacto lo ha sellado con el bautismo, bautizado por un verdadero pastor ministro. Pero también hemos estudiado, hay falsos pastores, pastores no convertidos. Pero ahora el verdadero cristiano necesita estar en la iglesia correcta, en el pueblo correcto. Y hemos visto cuáles son las características, las condiciones de una verdadera iglesia o pueblo de Dios visible, organizado en este mundo. Dios siempre ha tenido en todos los tiempos su iglesia, su pueblo organizado, pero es una iglesia militante, donde hay fieles e infieles, trigo y cizaña, buenos y malos, los que tienen el manto de la justicia de Cristo y los que siguen con su vestido haraposo, dice, sucio, del pecado, carácter humano, carácter terrenal, imagen humana, no la imagen de Cristo. Ese es el problema de la iglesia. En los mejores tiempos, en la iglesia primitiva, donde Cristo era el líder, el dirigente, el maestro, en sus mejores tiempos hubo Judas, hubo Pedros que negaron a Jesús. La iglesia entonces debe ser purificado, limpiado, santificado. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero necesitamos conocer esa verdadera iglesia, donde los creyentes, dice, todos trabajan activamente, porque nacen como misioneros en el bautismo del Espíritu y del agua.
ahora son siervos de Dios, ahora siguen a Cristo. Cristo es el Maestro, Cristo es el Evangelista, Cristo es el Sembrador, Cristo es el que hace la obra médico-misionera. El creyente verdadero tiene que ser su siervo, tiene que ser su colaborador, tiene que trabajar al mando, bajo la dirección del Maestro verdadero, Cristo Jesús. Esa es la obra de predicar el Evangelio. El verdadero cristiano, en la verdadera iglesia, en el verdadero pueblo de Dios, no trabaja solo. Trabaja unido con sus hermanos por el mismo Espíritu, por el amor de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y hemos llegado a este tiempo actual. En este tiempo del fin, como hemos visto, según la historia, es importante conocer la historia. Recordemos la historia brevemente. Dios llamó al pueblo de Israel, el pueblo judío, pero sus dirigentes, sus líderes, fueron los causantes de la apostasía, de la perdición de ese pueblo, porque rechazó a Cristo los dirigentes y el pueblo rechazó también. Y Jesús organizó con los que aceptaron el llamado para seguir formando el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, organizó la iglesia primitiva apostólica. Pero esta iglesia también ya no continuó trabajando activamente, llevando el mensaje al mundo como los apóstoles, sino se quedaron en sus casas cómodos, solamente asistían a las reuniones y se convirtió en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y de allí los sinceros, los fieles salieron y conformaron los reformadores, los protestantes de la Edad Media. Uno de ellos principales tenemos a Lutero, a Zwinglio, Jerónimo, Juan Hus y muchos otros. Y cuando terminó la persecución de la Edad Media, producida o llevada a cabo por la Iglesia Católica Apostólica Romana, llegó el fin de la persecución. Entonces los protestantes, los reformadores se organizaron en iglesias evangélicas protestantes. Y la historia nos muestra que estas iglesias evangélicas protestantes rechazaron la venida de Cristo en 1844, cuando Guillermo Miller se levantó con el gran movimiento del advenimiento de Cristo. Al haber rechazado la venida de Cristo, entonces quedaron, dice, en Norteamérica menos de una docena de creyentes fieles, remanente de los evangélicos y protestantes, y con los cuales se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es lo que estamos estudiando. Dios llamó, dice, en un sentido especial a la Iglesia Adventista y le confió los mensajes de los 3 ángeles para que pueda llevar al mundo. Y así la Iglesia Adventista comenzó con un puñado de creyentes fieles que continuaron la línea del pueblo de Dios, de la Iglesia de Dios, porque sus antecesores, los evangélicos y los protestantes, rechazaron la venida de Cristo. Y hasta hoy ese rechazo continúa, porque los evangélicos, los protestantes no están preparados para la venida de Cristo, porque cuando Cristo venga, dicen las nubes de los cielos, solo llevará a los que tienen el carácter perfecto, santo de Cristo. Y los protestantes y evangélicos no tienen ese carácter. Pero los adventistas aceptaron a Cristo. Pero también ahora estamos estudiando
ese pueblo adventista en 1888 rechazaron la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, el mensaje de la justificación por la fe, el justo vivirá por la fe, rechazaron ese mensaje. Entonces, esa es la historia de ese pueblo adventista. Estamos allí en el estudio, y a nosotros, los que vivimos en este mundo, los creyentes, los que conocemos la palabra de Dios, no interesa qué nombre tenga nuestra corporación, nuestra iglesia, nuestra organización religiosa o nuestro ministerio, nuestro grupo, no interesa el nombre, pero nos ha tocado vivir en el tiempo del periodo de la iglesia Laodicea, en el tiempo del fin, donde Dios llamó a la iglesia adventista. Pero ¿qué aconteció con esta iglesia adventista que hoy se llama la Corporación Adventista? Sigamos estudiando entonces. ¿Qué aconteció? El libro Hijos e Hijas de Dios, página 220, o Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 11 y 12 dice: la Iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para la proclamación de la verdad. Está facultada para hacer una obra especial, y si es leal a Dios, obediente a sus mandamientos, morará en ella la excelencia del poder divino. Si quiere honrar al Dios de Israel, no habrá poder que pueda prevalecer contra ella. Si quiere permanecer fiel a su lealtad, las fuerzas del enemigo no serán más capaces de vencerla que la paja de resistir el viento tormentoso. Así que el pueblo adventista, la iglesia adventista, ha sido llamado a hacer una obra especial, de llevar el evangelio, los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis al mundo. Y ha sido llamado a ser leal, obediente a todos los mandamientos de Dios. Entonces el poder divino moraría en ese pueblo. Sería un pueblo poderoso, que ninguna tempestad, ninguna fuerza de este mundo, nada podría detener esa obra de iluminar el mundo, de predicar el evangelio todos los días activamente, todos los adventistas, de 2 en 2, de 3 en 3, en grupos, realizando la obra médico-misionera. A ese fin, a ese objetivo, Dios llamó a la iglesia adventista. Pero ¿qué está aconteciendo con esta iglesia hoy? La historia nos demuestra que en 1888, en el Congreso de Minneapolis, donde estuvieron concentrados más de 90 delegados de todo el mundo de las iglesias adventistas, rechazaron ese cometido, rechazaron esa obra de llevar ese mensaje al mundo activamente todos los adventistas, comenzando desde los pastores hasta el último creyente. Rechazaron esa obra especial. Por eso hoy los adventistas no realizan esa obra. Solo los pastores están revoloteando, predicando en las iglesias. Esa no es la obra del pastor, del misionero. Y solamente para calmar las conciencias realizan campañas en coliseos, en estadios y en locales de reunión. El principio del Evangelio. O la iglesia fue organizada, dice, con fines misioneros. Cada creyente debe ser un misionero. Así como Jesús dio el ejemplo. Jesús
llamó a los discípulos y los envió de 2 en 2, pero con el poder del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo. Así la Iglesia Adventista comenzó haciendo esa obra, por eso se expandió, desarrolló. Pero la vida espiritual se perdió, el carácter de amor se perdió. La vida espiritual se perdió, como hemos estudiado en el estudio anterior. Esta iglesia se volvió tibia, se enfrió. Los no convertidos se multiplicaron en la iglesia por querer aumentar el número de los miembros. Admitieron a no creyentes, y los no creyentes son una gran mayoría, y la mayoría llevó a la apostasía, llevó a separarse de Cristo. Veamos qué dice la siguiente declaración. Dios nos cuida, página 330. Con frecuencia se hace la pregunta: ¿por qué no hay más poder en la iglesia? ¿Por qué no hay más piedad vital? Esa piedad primitiva de los apóstoles, ¿por qué no hay? Y esto es real hoy en día. Todos los adventistas pueden decir a una que eso es cierto. Tanto en la corporación adventista, en las organizaciones de la iglesia adventista, en los ministerios de la iglesia adventista, en los grupos de la iglesia adventista. La iglesia adventista se ha dividido, se ha desglosado por falta del amor verdadero, por falta del Espíritu de Dios, por falta de la verdad en el corazón, en la experiencia. Y por eso, hoy por hoy, en todas las iglesias adventistas no hay poder. Como no hay poder, los miembros no salen a predicar el Evangelio como Jesús, de 2 en 2, de 3 en 3 en grupos. Los pastores tampoco no quieren salir, solo están revoloteando en las iglesias, predicando, dice, repitiendo los mismos sermones. No hay mayor luz, no hay poder en el Evangelio, no hay verdadera piedad vital. La razón es que las demandas de la palabra de Dios no son satisfechas de hecho y en verdad. No se llenan las características del pueblo de Dios detalladas en la Biblia. No se ama a Dios por sobre todo, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay ese amor a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Solamente hay un amor humano, a medias, porque los creyentes adventistas aman el mundo y por amar al mundo trabajan para el mundo, se educan en el mundo, viven para el mundo y todo es para el mundo. Y tampoco no hay amor al prójimo como a nosotros mismos. Jesús dejó el nuevo mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Si los adventistas amaran al prójimo, si amáramos a nuestro prójimo, trabajaríamos por nuestro prójimo todos los días. ¿Y quién es el prójimo? En el tiempo de Jesús, el doctor de la ley no quiso responder quién era el prójimo, sino dijo: el prójimo es aquel en que tuvo misericordia de él. No quiso decir es el buen samaritano,
y es aquel que está herido, tanto espiritualmente y físicamente. El enemigo ha herido al mundo entero. El enemigo ha herido también al cristianismo, a los religiosos, porque los religiosos y el mundo entero está herido. No tienen vida espiritual. Están ya muertos espiritualmente y físicamente están heridos, están enfermos físicamente y mentalmente. Y por eso esta última pandemia que se ha desatado en todo el mundo, que es el cumplimiento de una de las señales que Cristo declaró en San Mateo capítulo 24. Habrá pestes, dijo, en este mundo. Entonces el mundo está herido, los religiosos están heridos. Ahora, ¿quién es el cristiano, el adventista que tiene el amor de Dios para salir a buscar, a visitar, a asistir a los enfermos físicamente y mentalmente y llevarlos a Cristo para que Cristo les dé vida espiritual, les resucite a una nueva vida? ¿Quién está dispuesto? No hay adventistas, ni los pastores, ni los teólogos. Solo quieren predicar, repetir las mismas teorías. No hay pasto nuevo, no hay el maná del cielo, no hay nueva luz. No hay luz de la justificación por la fe que se rechazó en 1888. Por eso dice, el amor abarca todo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sean estos dos mandamientos de Dios obedecidos explícitamente, y no habrá discordia en la iglesia ni desarmonía en la familia. La ley de Dios que está resumido en estos dos mandamientos, amor a Dios, amor al prójimo, con el amor de Dios en el corazón, que se recibe en el nuevo nacimiento, en la conversión. Si así realmente todo adventista experimentara esta vida cristiana con el amor de Dios en el corazón, no habría discordia en la iglesia, no habría división en la iglesia adventista. Todos los adventistas se unirían con el amor de Dios. El amor une, el Espíritu de Dios une. Ni tampoco no habría desarmonía en la familia. No habría violencia en la familia. No habría desacuerdo en la iglesia o en la familia. En la familia, en el hogar, no se acabaría el amor. Habría un verdadero amor de Cristo en el esposo, en la esposa, en los hijos. El hogar sería un pedazo de cielo en la tierra. El hogar sería un hogar sin sombras. El hogar sería la puerta del cielo. Habría felicidad, habría paz, armonía en la familia. Pero ¿por qué no hay esa armonía en la familia? Porque no hay amor de Dios. Es que la iglesia no tiene a Cristo. Cristo es el amor. El Espíritu Santo es el que derrama el amor. Romanos 5:5. La iglesia no tiene el amor de Dios. En muchos, dice, la obra es demasiado superficial. Las formas exteriores ocupan el lugar de la obra interior de la gracia. Exteriormente, la iglesia adventista y todos los grupos y todas las iglesias adventistas solamente cumplen las formas externas, ceremonia externa, pero el corazón sigue siendo carnal, egoísta. La teoría de la verdad ha convertido la cabeza, pero el templo del alma no ha sido limpiado de sus ídolos. La cabeza está lleno de verdad, de conocimiento como información, pero el templo del alma
El corazón está, dice, lleno de ídolos, de idolatría moderna, de mamón. Las riquezas son los ídolos de muchos, dice. De otros, su ídolo es el estudio de este mundo, educación de este mundo. De otros es el trabajo, el dinero, la fama, el poder, la alimentación de este mundo, la tecnología de este mundo. Allí están los ídolos llenos del corazón, porque no están dispuestos a renunciar, a dejar. Entonces Cristo no puede limpiar, no hay verdadera conversión, no hay nuevo nacimiento. Cristo no puede colocar su manto de justicia. Ahora vamos a ver qué está pasando en esta iglesia. Ser semejantes a Jesús, página 108. Es su voluntad de Dios que avancen siempre para recibir la abundante y siempre creciente luz que resplandece para ellos. En la verdadera iglesia, en el verdadero pueblo, la luz debe crecer, debe avanzar, cada vez comprender más. Por eso el profeta Daniel escribió en su libro Daniel capítulo 12, dice: los entendidos entenderán y resplandecerán. Proverbios 4:23 dice: la luz de los justos va en aumento. Entonces, preguntémonos, en las iglesias adventistas, en los protestantes, evangélicos, católicos, ¿la luz está avanzando? ¿La luz está creciendo? ¿Tiene cada vez más poder? ¿O solamente se está repitiendo lo mismo nomás? Entonces dice, la actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Así escribió la hermana Elena de White, adventista del séptimo día. Escribió en 1889, hace más de 130 años. La actitud actual de la iglesia, dice, no agrada a Dios. Hasta hoy, yo no sé cómo estará ya la iglesia. Si no agrada a Dios, Dios seguramente ya lo vomitó, como dice Apocalipsis 3:14 al 18. Si la iglesia es tibio y no agrada a Dios, Dios lo vomitará. ¿Y qué significa que Dios lo vomite? Estará ya separado de Dios, lejos de Dios. Y lejos de Dios, dice, Dios no escuchará sus oraciones y Dios no podrá impartirle su espíritu, su carácter, luz, amor, gozo, paz. No podrá impartirlo porque está lejos, está vomitado. Ha penetrado en la iglesia, dice, una confianza propia y ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad de más verdad ni de mayor luz. Si hoy continúa ese estado de cosas en los cientos, miles de grupos, iglesias adventistas, si no sienten más de mayor necesidad de luz y si hay confianza propia, ni siquiera quieren estudiar cómo la corporación adventista rechazó el mensaje de justificación por la fe, la luz que iba a iluminar el mundo con su gloria. Si no quieren estudiar, entonces hay confianza propia. Si este mensaje, si esta verdad llega al oído de los adventistas, no interesa qué nombre tenga su iglesia, si no están dispuestos a investigar, a conocer esta historia que estamos estudiando en todos los libros, que son cerca de 100 libros, y si no están dispuestos a estudiar,
los 4 libros materiales de Elena White de 1888, que ya está en internet, ya está los libros impresos en castellano. Si no quieren investigar, entonces hay confianza propia, dice. Y si no quieren investigar, por lo menos los 7 o 8 libros, como el Pacto Eterno, que dejaron escrito los mensajeros de 1888 que fueron resistidos, rechazados. Si nadie quiere estudiar estos libros, y hay más de 100 sermones registrados también de justificación por la fe. Si no quieren estudiar hoy los adventistas, entonces hay confianza propia. Y a Dios no le agrada. Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y siniestra, delante y detrás de nosotros. Sin embargo, como pueblo estamos dormidos. Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo para que obre. Este mensaje fue escrito en 1889. Está registrado en Testimonios para la Iglesia Adventista, tomo 5, 663. Ustedes pueden verificar. Obreros Evangélicos 315. Como pueblo, dice, estamos dormidos. El pueblo adventista se durmió. Por eso no aceptó, no escuchó el mensaje de justificación por la fe. Pero hasta hoy Dios está esperando que se oiga una voz, dice, que despierte al pueblo de Dios para que se levante los adventistas. Ese es el propósito de este mensaje. En el libro Dios nos cuida 346, ¿qué más podemos aprender? Estos mensajes son preciosos, grandiosos, que quizás no más se ha de repetir en este mundo porque el tiempo está terminando. Dice así: si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el libro de Apocalipsis, se realizaría una reforma completa en nuestras iglesias y muchos más creerían en este mensaje. No tenemos tiempo que perder. Aunque sea, dice, despertarse a medias, porque ya los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, libro de Daniel, están cumpliéndose, las señales se están cumpliendo, los poderes de este mundo se están uniendo y pronto será el tiempo difícil de predicar este evangelio, este mensaje. Será tiempos prohibitivos, tiempos donde habrá obstáculos, impedimentos, montañas de dificultades, pero los que acepten a Cristo nuestra justicia, los que se despierten, dice, entonces para ellos, dice, será oportuno el tiempo. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, en tiempos más prohibitivos, en tiempos difíciles, predicará este evangelio con el poder de Dios. Así, Dios siempre ha revelado todas las cosas. Pero si los religiosos, los cristianos, los adventistas no quieren despertarse, aunque un ángel baje del cielo, aunque los truenos del Sinaí puedan, dice, sonar, no se despertarán. Así como el pueblo judío, el pueblo de Israel, Jesús mismo bajó del cielo, tomó forma humana y no se despertaron, lo rechazaron. Hoy también eso mismo va a acontecer en las iglesias adventistas, en las iglesias evangélicas, protestantes y católicos. Van a oponerse, van a resistir y van a
Ya muy pronto se va a desatar la persecución en la familia, en las iglesias, contra los fieles siervos de Dios que están dispuestos a recibir esta luz, que están dispuestos a recibir el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, la gloria de Cristo, para salir al mundo con el poder del Espíritu Santo, uniéndose los fieles creyentes. Nos esperan esos tiempos y están encima de nosotros, a la vuelta de la esquina. En el libro Alza tus ojos, página 14, ¿qué profecías más hay para la iglesia? El Señor nos invita a realizar una reforma en nuestras vidas. Cuando la iglesia despierte, se harán cambios decididos, dice. Hoy se necesita ese evangelio. En el libro Eventos de los Últimos Días 174, Dios suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos, pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Así que si los adventistas hoy no despiertan, ni siquiera a medias, dice, ¿qué va a acontecer? Dios va a llamar a hombres, a gente común, corriente, así como Jesús llamó a los pescadores, porque los judíos, los doctores de la ley, el Sanedrín, los sacerdotes, los líderes, no quisieron recibir ni aceptar a Cristo. Y Jesús llamó a humildes pescadores sin letras. Eso mismo hoy va a acontecer. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Ahora vamos a ver qué más va a acontecer en este mundo, en el aspecto religioso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 17, dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ese será el sentir, el pensar de los religiosos en este tiempo. Y el libro Recibiréis Poder, página 301, dice así: en las iglesias habrá una maravillosa manifestación del poder de Dios, pero no descenderá sobre los que no se humillen ante el Señor, ni abran la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Pronto habrá, dice, una maravillosa manifestación del poder de Dios en las iglesias en este mundo. No interesa qué nombre tengan las iglesias, pero la condición es que se humillen ante el Señor, que abran la puerta de su corazón, verdadero arrepentimiento, confesión, aceptar el llamado, estar dispuesto a dejar el mundo y todo, tener verdadera fe, renunciar a nuestra vida carnal, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, aceptar el perdón, la justificación por la fe, y aceptar a morir al yo, al hombre carnal, para nacer a vida nueva. Esas son las condiciones. En la manifestación de ese poder que iluminará la tierra con la gloria de Dios, es decir, con el carácter de Cristo, solo verán algo en su ceguera, considerarán peligroso, y al despertar sus temores, se prepararán para resistirlo.
Como el Señor no obra de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Qué dicen? ¿No habríamos de conocer el Espíritu de Dios nosotros cuando hemos estado en la obra tantos años? ¿Por qué no respondieron a las advertencias, los ruegos y los mensajes de Dios, sino que insistentemente dijeron: somos ricos, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad? ¿Por qué Dios pasará por alto a los líderes religiosos? Porque ellos, dice, son autosuficientes. Y ellos se opondrán, dice, para que los fieles que acepten este mensaje no puedan unirse a los demás fieles en este mundo. Se opondrán, dice, a este mensaje. No querrán que los creyentes acepten a Cristo, acepten la salvación, acepten llevar este mensaje al mundo activamente. Pero Dios va a actuar. Así como Cristo actuó en la iglesia primitiva, otorgándose el poder del Espíritu Santo, y no había nada que detenga a los apóstoles en la lluvia temprana. Así hoy acontecerá en el mundo religioso. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 124, dice: la presentación de este mensaje debe convertir y santificar las almas. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento. Poseemos un mensaje maravilloso y definido. Tiene importancia capital para quien la recibe. Debe ser proclamado con fuerte voz y debemos creer con fe firme y permanente que irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación de los tiempos. Así que la verdad, el evangelio puro, el amor verdadero, el Cristo verdadero recibido en el corazón, en la mente, santificará, purificará, preparará al creyente. Entonces, ¿quién prepara al creyente? Es Cristo. No es que el creyente se prepara. En vano hoy en día los líderes, con suficiencia propia, orgullo religioso, están enseñando de que los creyentes deben prepararse. Dicen: hermanos, prepárense, hay que prepararse, hay que ser fieles, hay que obedecer, hay que cumplir, hay que pagar diezmos, ofrendas, hay que hacer obra misionera. Pero por otro lado, también les dicen: hay que salir a trabajar al mundo, hay que ganar dinero para pagar diezmo, hay que educarse en el mundo, hay que mandar a vuestros hijos a las universidades, educación terrenal del mundo. Es un mensaje de mezcla entre lo bueno y lo malo. Ese es el vino de Babilonia. La verdad mezclado con un mensaje humano, egoísta. No quiere que los creyentes reciban el carácter de Cristo, la gloria de Cristo. No quiere que los creyentes puedan ser misioneros activos. No le enseñan los sencillos requisitos, condiciones para nacer a vida nueva, para una verdadera conversión. Los entretienen. Las reuniones, las asambleas, las ceremonias son entretenimientos, son reuniones sociales para calmar la conciencia. No hay un amor verdadero, no hay una verdadera vida espiritual, no hay el poder de Dios para salir a visitar
a los prójimos, a los enfermos, a los que están de hambre de este mensaje. Ni siquiera los líderes quieren ir, solo quieren estar en las iglesias. Eso es una de las señales de este tiempo. Así como en el tiempo de Jesús, los sacerdotes, los maestros, los doctores de la ley no querían llevar el mensaje al mundo. Había esa forma de apoderarse de la palabra de Dios solo para sí mismos. Exclusivismo. Había una pared que habían formado para que el Evangelio no llegue al mundo entero. Hoy también eso mismo está aconteciendo. Si las iglesias, los grupos, si solamente enseñan a cumplir las reuniones, entonces Dios va a buscar otras personas, dice. Va a llamar a humildes instrumentos que están esperando de hambre. Palabras de vida del Gran Maestro, página 258. Dice así: contemplaron la hermosura del carácter de Cristo, pero para la mayoría todo esto fue en vano. No quisieron abandonar sus propios hábitos y su carácter propio. No se quitaron los vestidos terrenales a fin de ser cubiertos con el manto celestial de la justicia de Cristo. Sus corazones fueron dados a la codicia, amaron la asociación del mundo más que a Dios. Ese es el estado religioso al cual llegó los adventistas y todo el mundo religioso. Les gusta hablar del carácter de Cristo, les gusta hablar de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo. Pero esos mensajes teóricos, dice, para la mayoría es en vano. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, todo el capítulo nos habla del capítulo del amor. Son como metal que resuena, como címbalo que retiñe, pero sin amor no vale de nada, dice. Así son los mensajes, dice, hoy en día en los medios religiosos. ¿Por qué? Porque no quieren abandonar, dice, sus propios hábitos. El hábito a la alimentación del mundo, el hábito de buscar las cosas de este mundo, y no quieren abandonar su propio carácter, dice, ese carácter de ira, ese carácter defectuoso, ese carácter que no tiene amor. No se quitaron los vestidos terrenales, dice, y no quieren aceptar el manto de la justicia de Cristo. No quieren aceptar el carácter de Cristo. Sus corazones van tras la avaricia, la codicia, así como Judas, y les gusta asociarse, dice, con el mundo. Y su amor es al mundo más que a Dios. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo en ese tiempo. En el libro Nuestra elevada vocación 354, los cuidados y los negocios mundanales distraen la atención y la convicción muere. El corazón se hace menos impresionable y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a la escasez del tiempo y la gran eternidad que está más allá. La conciencia se ha cauterizado, la mente se ha cegado y nadie, dice, percibe el tiempo que rápidamente pasa
y las señales que se están cumpliendo. Satanás ha dispuesto en el mundo, ha llenado el mundo de negocios, de cuidados, de afanes para distraer la atención. Hay un libro, Primeros Escritos, allí encontramos una revelación, dice, Satanás realizó, dice, su congreso con todos sus ángeles y allí han expuesto la realidad del mundo religioso. Y allí hacen mención de que dice, hay una secta, hay un grupo religioso de adventistas, dice, guardadores del sábado. Pero dice, ¿qué podemos hacer, dicen, en su congreso contra estos fieles guardadores del sábado, que se dedican, dice, íntegramente a seguir a Jesús? Entonces hubieron muchas propuestas, pero Satanás puso la propuesta, dice, principal. Dijo, ahora, dice, todos vamos a salir, todos los ángeles malos, los demonios, bajo la dirección del espíritu del mal. Vayan, dice, a los adventistas fieles, sinceros, a los que han aceptado la luz de la justicia de Cristo. Distráiganlos, dice, emborráchenlos, dice, con el dinero, los cuidados de esta tierra, con los estudios de este mundo, con los trabajos de este mundo, con la tecnología y con todas las cosas de este mundo. Emborráchenlos, dice. Denles dinero, dice, ofrézcanles ganar mucho dinero hasta que pase el tiempo de gracia, hasta que pase el tiempo del sellamiento de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Vivimos en esos tiempos. A esa condición ha llegado los adventistas. Y ya para terminar vamos a leer en Hijos, Hijas de Dios 334. Hay miles que dicen tener la luz de la verdad y que no progresan. No tienen una experiencia viva, a pesar de haber poseído todas las ventajas. La palabra de Dios ofrece libertad espiritual y instrucción verdadera. Que Dios bendiga su palabra y en el próximo estudio continuaremos qué acontece con los adventistas. Es importante conocer la historia del adventismo. Gracias por vuestra atención. Que Dios bendiga su palabra. Amén.